El tema que vamos a tratar en esta clase es el remix, remixando obras de arte. Vamos a hacer primeramente un breve recorrido por conceptos propios de la historia del arte. Y sabemos que el arte es una forma de expresión que refleja la sociedad en la que se produce, y por eso las formas de arte que se crean hoy en día son diferentes a las que se creaban en el pasado. Ya sea por su belleza, innovación o impacto social. Hay muchas otras formas de arte que no entran en esta categoría, pero que son igualmente importantes. No se consideran a veces porque no entran en la historia del arte, pero estas formas son parte de nuestro mundo y por eso debemos considerarlas. El arte es una manera de entender y de interpretar el mundo que nos rodea, y por eso es importante estar siempre abiertos a nuevas posibilidades y formas de expresión artística. Para empezar a analizar, comprender, contextualizar, reflexionar sobre las obras de manera crítica, para poder emitir opiniones, es necesario aprender y distinguir la diferencia entre ver, mirar y observar. Esto es algo básico, que establece diferencias. Ver, por ejemplo, es un acto físico que consiste en percibir los objetos a través del sentido de la visión. ¿Sí? Percibimos la forma superficial de los objetos. Podemos ver los colores, las dimensiones, y si hacemos un esfuerzo por entender el significado, logramos ver. Mirar, en cambio, a diferencia de ver, es un acto más activo, que implica prestar atención a lo que se está viendo. Empezamos, por ejemplo, a prestar atención más a los detalles, podemos notar cosas que antes no habíamos visto, como texturas, sombras, expresiones faciales en caso de los rostros. Y también es diferente a observar. Observar es un acto aún más activo que mirar, que implica analizar, reflexionar sobre lo que se está viendo. Empezamos a analizar y reflexionar sobre el significado de la obra, qué nos transmite, cómo nos hace sentir, si hay un contexto histórico-social que reconozcamos en la obra, o cómo nos hace sentir. Siempre en el papel de espectadores son estas cuestiones. ¿Por qué es importante aprender esta diferencia? En el contexto del arte, la diferencia entre estos términos es importante porque nos ayuda a entender cómo las personas interpretan las obras de arte, situándose tanto como espectadores y como críticos, que es lo que mencionábamos anteriormente. Hay ciertas características de las expresiones artísticas del siglo XXI, como son el desapego por la pintura y sus técnicas habituales. Se corre en el siglo XXI de las instancias tradicionales. Los artistas han experimentado con nuevas formas de expresión artística que van más allá de lo tradicional. Ejemplo, algunos usan técnicas mixtas, en donde combinan diferentes materiales y medios, como pueden ser el collage, el fotomontaje. Estas son incluidas como remix, las podemos llamar remix. Búsqueda por abordar distintos discursos sociopolíticos. Los artistas están cada vez más comprometidos con tratar temas sociales, políticos, económicos en las obras. Siempre para denunciar injusticias o concientizar sobre problemas sociales. Desaparecen las fronteras entre el arte elevado y la cultura popular. Los artistas quiere decir que están cada vez más abiertos a utilizar elementos de la cultura popular en sus obras. Muchos utilizan personajes de la televisión, imágenes del cine o de la música popular en sus obras. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño recorrido de ejemplos de obra de arte latinoamericano contemporáneo pertenecientes al siglo XXI que abordan representaciones sociales. Es decir, que han tratado de alguna manera, podemos ver en la obra, que tratan sobre temas sociales, económicos, hambre, todos los temas que hemos estado viendo en clases anteriores. Por ejemplo, esta obra, El Partenón de los Libros, de 1983, de Marta Minujín. Marta Minujín es una artista plástica argentina conocida por sus obras vanguardistas. Revolucionó las normas sociales preestablecidas y estableció una contracultura. Esto quiere decir que se posicionó de manera diferente a lo tradicional y a lo que la cultura establecía en ese momento. El Partenón de Libros es una obra muy interesante y muy importante en la historia del arte argentino porque fue una instalación que realizó en Buenos Aires, Marta Minujín, compuesta por libros que estuvieron prohibidos durante la dictadura militar.
En 1983, con la vuelta de la democracia, Marta Minujín hace esta obra y las personas que visitaban la instalación luego podían tomar los libros y llevárselos a su casa. Aquí continuamos con la obra del Interno, de 2011, de Alfredo Segatori. Segatori fue un pintor, muralista y profesor nacido en Argentina. Es famoso por las intervenciones en la vía pública. Por eso es que hace muralismo. Suele realizar las pinturas y murales sobre superficies con relieve y aprovecha las imperfecciones del terreno para incorporarlas a sus obras. Una obra de Hidroarte, que es un grupo de artistas urbanos porque hacen grafitis en la Ciudad de México. Esta artista tiene 26 años y es originaria de Iztapalapa. Desde muy temprano busca concientizar a los habitantes por medio de su arte plasmado en un enorme mural en el que el tema central es el uso del agua, en este caso, ahí podemos ver al niño bebiendo del agua, y su valor como sustento de vida. Aquí es más bien un tema del cuidado ecológico. Luego tenemos la obra de Manuel Álvarez Bravo, Los Agachados, de 1934. Él fue considerados uno de los fundadores de la fotografía moderna mundial, reconocido porque ha plasmado paisajes y gente de su país, México. Por supuesto que estudió la forma, se jugó con la luz y la sombra, retratos de grandes artistas. Acá tenemos una obra de Vic Muniz, de Sao Paulo, Brasil, que recrea obras de arte históricas, pero con materiales inusuales. Luego lo fotografía. Ha utilizado también chocolate, azúcar, basura, juguetes para apropiarse y reinterpretar el trabajo de artistas que van desde Andy Warhol a Mark Rothko hasta Caravaggio y Jean-Luc David. La intención de su trabajo es mostrar otro mundo posible, sacar al espectador, al menos por un corto lapso, de dónde está trabajar hoy. Teniendo en cuenta entonces que las obras son un reflejo de lo que pasa en la sociedad en la que vivimos, nos preguntamos si ustedes tienen alguna idea de lo que es un remix en el arte. Remix, en el término de las artes visuales, se refiere a la práctica de tomar elementos de obras existentes y combinarlos o reorganizarlos de una manera nueva y original. Se trata de remezclar, que esencialmente implica la creación de algo nuevo a través de la reinterpretación y la resignificación de elementos preexistentes. ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? Bueno, podemos tanto resignificar símbolos culturales, recontextualizar obras o imágenes, construir narrativas alternativas, reflejar problemas sociales y también, por supuesto, pensar en soluciones de carácter político y social. Generar una participación activa del espectador. ¿Esto es algo nuevo? No. La práctica de remixar o reinterpretar obras en las artes visuales tiene raíces históricas y ha existido en diversas formas a lo largo del tiempo. La idea de tomar elementos preexistentes y combinarlos de nuevas formas ha sido una constante evolución en el arte. Hay momentos claves en la historia del remix. Tenemos el ready-made de Marcel Duchamp a principios del siglo XX, que se puede considerar como una forma temprana de apropiación y recontextualización de objetos cotidianos como arte. Lo que hacía Duchamp era justamente apropiarse de otros objetos y darles un nuevo significado. Esto ya es un remix. El dadaísmo, en donde también participó Duchamp, buscó cuestionar, subvertir las normas artísticas establecidas. Ellos tomaron elementos de la cultura popular y los reorganizaron para desafiar las convenciones artísticas sociales. Acá podemos ver una obra de Duchamp, como bien dijimos, en donde a la Gioconda le aplica un bigote. Pop art. El pop art surge en 1950 en Estados Unidos de la mano de Andy Warhol y Lichtenstein como sus máximos exponentes. Se involucraron en la apropiación de imágenes de la cultura popular y los medios de comunicación, incorporándolos a sus obras. Y la cultura hip hop de la década de 1970, que incluye elementos visuales como la práctica del sampling en la música, la apropiación de imágenes en el arte visual, que se convirtió en una nueva forma de expresión artística. Esto incluye collage, grafitis, arte urbano, muralismo. Y el arte contemporáneo, a mediados del siglo XX, la apropiación y el remix han sido prominentes en el arte contemporáneo. Acá tenemos el yin y el yang de Alice Romero, que es el símbolo oriental, que es blanco y negro en realidad, y en este caso ha sido reconvertido en rojo y azul con otra forma directamente. Bueno, y acá tenemos unos artistas que han trabajado en Argentina con la idea de collage y fotomontaje, que también son tipos de remix. Aquí tenemos, por ejemplo, al grupo Mondongo. Es un grupo de artistas que trabaja también con materiales cotidianos. Por ejemplo, esta obra que tenemos acá fue hecha con plastilina. Se llama Villa 31. La Villa 31 es una villa de Buenos Aires, es la más grande de Buenos Aires. Está superpoblada y es lo que este grupo intenta reflejar acá en la obra. Como pueden ver, hay muchos edificios uno arriba del otro. Entonces esto implica una superpoblación que está habitando de modo
peligroso, porque, bueno, por supuesto que esto implica caída de ruptura de casas, etcétera, y representa peligros para las personas que viven ahí, además de que viven en un hacinamiento con una escasez absoluta de recursos. Hablando sobre este mismo tema, está al lado, se encuentra el retrato de Juanito Laguna, que podemos ver que es de Antonio Berni de 1961. Es un niño que está también entre basura. Esto es un collage. Berni utilizaba pedazos de madera, telas y un montón de otros materiales para hacer sus collages. Al lado tenemos la figura de Los sueños de evasión, de Grete Stern, en donde una mujer, con toda su fuerza, está levantando una roca. Tiene muchas... acá también nos hace pensar como espectadores el significado simbólico que tiene esta obra. Aunque el término remix puede ser más reciente, porque la verdad que se está usando actualmente, la idea de reinterpretar y apropiarse de elementos visuales ha existido en diversas formas a lo largo de la historia del arte. Con otros nombres, por supuesto. Bueno, hasta acá llegamos por hoy, chiques. Nos vemos en la siguiente clase.